La época dorada del cine mexicano dejó grandes leyendas, pero también historias llenas de sombras. El poder de los sindicatos, los caprichos del gobierno y los nexos con el crimen organizado hicieron que muchos actores y actrices vivieran bajo presión, algunos pagando con su vida. ¿Cuántos secretos se enterraron junto con estas estrellas? Aquí te contamos las 6 historias más escalofriantes de estrellas que fueron víctimas de la mafia y la corrupción en el cine de oro. Jorge Negrete no solo fue el ídolo del cine ranchero y la voz más poderosa de su época, también fue un hombre de carácter fuerte que no temía enfrentarse a nadie. Pero ese mismo carácter que lo llevó a convertirse en líder de la Asociación Nacional de Actores también lo metió en un juego peligroso: la lucha contra la corrupción dentro del sindicato. Y eso, en un México donde los sindicatos eran cotos de poder controlados por políticos y mafiosos, era una sentencia de muerte. Desde que asumió la presidencia de la ANDA en 1953, Jorge Negrete se propuso limpiar el sindicato de prácticas turbias, nepotismo y desvío de fondos. Enfrentó a líderes que manejaban el dinero de los actores a su antojo y que tenían vínculos con el gobierno y grupos de poder en la industria del cine. No era un simple problema administrativo. Se trataba de millones de pesos en cuotas sindicales, pensiones, beneficios de salud y contratos cinematográficos que beneficiaban a unos cuantos. Negrete quiso poner orden, exigir transparencia y cambiar el rumbo del sindicato. Pero en México, meterse con el dinero y los privilegios de los poderosos era jugar con fuego. Sus intentos de reforma lo convirtieron en el enemigo número 1 de muchos. Productores, empresarios, políticos y hasta compañeros actores comenzaron a darle la espalda. Hubo quienes se atrevieron a amenazarlo de frente, advirtiéndole que no siguiera con su plan. Otros lo sabotearon de maneras más sutiles: contratos cancelados, bloqueos en proyectos, e incluso el rumor de que su carrera podría terminar de un momento a otro. Negrete no se doblegó. No era un hombre que se dejara intimidar, pero su salud empezó a deteriorarse de manera inexplicable. Jorge Negrete llevaba años luchando contra una enfermedad hepática, pero era un hombre fuerte, acostumbrado a resistir. Sin embargo, en 1953 su estado de salud empeoró repentinamente. Justo en el momento más álgido de su batalla contra la corrupción, se encontraba en Los Ángeles cuando su condición se volvió crítica. Fue hospitalizado por una cirrosis hepática severa y en cuestión de días su cuerpo colapsó. Murió el 5 de diciembre de 1953 a los 42 años. Oficialmente, la causa de su muerte fue insuficiencia hepática, pero muchos no lo creen. ¿Pudo haber sido envenenado? No sería la primera vez que alguien incómodo para el sistema terminaba enfermo de forma repentina. ¿Lo dejaron morir sin atención adecuada? Se dice que algunos médicos dudaban que su estado de salud se hubiera deteriorado tan rápido de manera natural. Cuando el cuerpo de Jorge Negrete llegó a México, miles de personas se volcaron a las calles para despedirlo. Pero entre los aplausos y el llanto de los fanáticos, se sentía la presencia de aquellos que lo habían traicionado. Pedro Infante no solo fue el máximo ídolo del cine mexicano, también fue un hombre con muchas conexiones en los altos círculos del poder: políticos, militares, empresarios y personajes con los que nadie quería meterse. Su carisma lo hacía bienvenido en todas partes, pero también lo puso en situaciones complicadas. Cuando su avioneta se estrelló la mañana del 15 de abril de 1957 en Mérida, Yucatán, el país entero lloró su muerte. Pero desde ese mismo día comenzaron los rumores. ¿Por qué un piloto con tanta experiencia se accidentaría de esa manera? ¿Por qué su cuerpo quedó irreconocible y tuvo que identificarse solo por una placa metálica en su cráneo? ¿Pedro Infante sabía demasiado y alguien decidió que era mejor callarlo? Pedro Infante tenía acceso a un mundo que pocos conocían. No solo era amigo de grandes políticos del PRI, el partido que gobernaba México con puño de hierro en esa época, sino que también tenía cercanía con militares de alto rango y empresarios con mucho dinero. Se dice que recibía tratos preferenciales, que le abrían puertas y le perdonaban excesos. Uno de los rumores más persistentes es que Pedro tenía relación con un grupo de poderosos contrabandistas que operaban en la península de Yucatán. Algunos dicen que, sin saberlo, se vio envuelto en negocios turbios. Otros aseguran que sí sabía, pero pensaba que su fama lo hacía intocable. Pedro Infante era un apasionado de la aviación. Le encantaba volar, y aunque tuvo varios accidentes previos, nunca dejó de pilotear. Sin embargo, el día del accidente hay muchas cosas que no cuadran. Se dice que el avión despegó con sobrepeso,
Testigos afirman que escucharon una explosión antes de que la nave cayera. El piloto que iba con él, Manuel Vidal, tenía conexiones con grupos de poder en Yucatán. Lo que más ha alimentado las teorías de conspiración es que el cuerpo de Pedro Infante quedó irreconocible. La identificación solo fue posible gracias a una placa metálica que tenía en el cráneo por una cirugía previa. ¿Y si en realidad nunca murió en ese avión? A lo largo de los años han surgido teorías escalofriantes. Que el accidente fue provocado porque Pedro Infante sabía demasiado sobre negocios turbios. Que su muerte fue un montaje y en realidad vivió oculto el resto de su vida. Que el gobierno aprovechó su muerte para desviar la atención de otros problemas del país. Incluso hay personas que aseguran haberlo visto vivo décadas después, con otra identidad. ¿Realmente murió en ese avión o lo obligaron a desaparecer? El funeral de Pedro Infante fue un evento masivo. Miles de personas se aglomeraron para despedirlo, pero entre la multitud había rostros serios, gente del poder que parecía más preocupada que triste. La muerte de Miroslava Stern sigue siendo uno de los misterios más turbios del cine de oro mexicano. Oficialmente, su fallecimiento se clasificó como suicidio, pero con el paso de los años han surgido versiones que apuntan a algo mucho más siniestro. ¿Realmente se quitó la vida por un desamor o fue silenciada porque sabía demasiado? La historia oficial: un suicidio por amor. Miroslava Stern era una estrella en ascenso. Su belleza fría y sofisticada, junto con su talento, la convirtieron en una de las actrices más destacadas de la época. Participó en películas como Escuela de Vagabundos, 1955, Ensayo de un crimen, 1955, y La muerte enamorada, 1951, donde demostró su capacidad para interpretar roles intensos y llenos de drama. Pero detrás de su aparente éxito, su vida personal era un caos. Según la versión oficial, la actriz cayó en una profunda depresión tras enterarse del matrimonio de su supuesto amante, el torero español Luis Miguel Dominguín, con la actriz italiana Lucía Bosé. El 9 de marzo de 1955, su ama de llaves la encontró sin vida en su habitación, sosteniendo una fotografía de Dominguín en una mano y 3 cartas en la otra. La autopsia reveló que había ingerido una gran cantidad de barbitúricos, lo que llevó a las autoridades a cerrar el caso como un suicidio. Pero desde entonces, han surgido teorías que apuntan a algo más oscuro. Desde el primer momento, hubo detalles que no encajaban en la versión oficial. El cuerpo de Miroslava fue hallado con una expresión de terror. Quienes la vieron aseguran que tenía los ojos abiertos y el rostro tenso, algo poco común en una muerte por sobredosis. Las cartas que supuestamente dejó nunca fueron reveladas por completo. Solo se filtraron fragmentos, pero nunca se confirmó si realmente hablaban de su desamor o si contenían otra información. Algunas fuentes dicen que la escena del crimen fue alterada. Se especula que su cuerpo fue movido antes de que llegaran las autoridades. Pero lo más escalofriante es que Miroslava estaba relacionada con personas peligrosas dentro de la industria del cine y la política. Miroslava no solo era una actriz, también pertenecía a la alta sociedad y tenía contacto con figuras poderosas. Se rumoraba que conocía secretos de los empresarios y políticos que financiaban el cine mexicano. Algunos aseguran que fue testigo de negocios turbios entre productores, políticos y el crimen organizado. Se decía que había tenido relaciones con hombres influyentes que no querían que hablara. Varios periodistas de la época sostienen que Miroslava había recibido amenazas días antes de su muerte, pero la versión del suicidio sirvió para encubrir algo más grande. El último filme en el que participó Miroslava fue Ensayo de un crimen, 1955, dirigido por Luis Buñuel. En la película, su personaje muere de forma misteriosa, justo como en la vida real. Cuando la cinta se estrenó después de su muerte, la audiencia quedó impactada. En una de sus escenas finales, Miroslava aparece en un ataúd, con una expresión inquietante en el rostro. Muchos aseguran que esa escena no fue actuada, sino una premonición. ¿Tú qué opinas? En una industria donde muchos se sometían a los caprichos del poder, María Félix nunca se arrodilló ante nadie. La doña no solo era la estrella más grande del cine de oro, también era una mujer de carácter fuerte, que imponía su voluntad sin importarle si tenía que enfrentarse a empresarios, políticos o incluso a figuras de la mafia. Y eso, en un mundo donde el dinero y la influencia lo eran todo, le costó más de un enemigo. Desde sus primeros años en el cine, María dejó claro que nadie le diría qué hacer ni con quién trabajar.
No le importaba si el productor era el más influyente de México, o si el director tenía conexiones peligrosas. Si algo no le parecía, simplemente no lo hacía. Y si alguien intentaba presionarla, la respuesta era la misma: conmigo no se juega. Las historias de la relación de la doña con figuras del crimen organizado han circulado por décadas. Algunos dicen que ella era protegida por altos mandos, otros que supo manejarse con inteligencia en un mundo donde muchos terminaron silenciados. Una de las anécdotas más famosas cuenta que, en una ocasión, un poderoso narcotraficante intentó comprarla. La invitó a una cena exclusiva en una mansión lujosa, rodeada de políticos, empresarios y personajes que controlaban más que solo negocios legales. La idea era clara: quería tenerla como su acompañante, como un trofeo. María llegó, con su porte altivo y su mirada de acero. Sabía perfectamente en qué ambiente estaba metida, pero si había algo que jamás haría, era mostrarse vulnerable. En medio de la cena, el anfitrión le dejó claro que podía tener todo lo que quisiera: dinero, casas, joyas, cualquier capricho. Solo tenía que aceptar su protección, pero María Félix no era una mujer que se dejara dominar. Se dice que, con su tono pausado y su sonrisa afilada, le respondió algo que dejó a todos helados: yo ya tengo todo lo que quiero, pero tú lo único que no puedes comprar es a mí. El silencio en la mesa fue absoluto. Nadie le hablaba así a aquel hombre y vivía para contarlo, pero era María Félix. Ella podía hacerlo. Se levantó, dejó su copa sin terminar y se marchó sin voltear atrás. No todos en el poder veían con buenos ojos la independencia de María. Muchos políticos querían controlarla, usar su imagen, su influencia, pero la doña nunca se dejó manejar. No era una mujer que sirviera para ser imagen de un partido ni para fingir simpatías. Eso le ganó enemigos en altos círculos del gobierno, y según algunos rumores, fue el motivo por el que prefirió vivir en París durante muchos años. En una entrevista, le preguntaron por qué había dejado México en su mejor momento y su respuesta fue directa: a mí no me corrieron, pero tampoco me quedé donde no quería estar. Algunos creen que fue una decisión personal, pero otros aseguran que, tras rechazar ciertas alianzas, su seguridad estaba en riesgo. Y no es para menos. En los años 50 y 60, muchas estrellas del cine y la música mexicana tenían nexos con el poder, y los que no se alineaban terminaban desaparecidos, exiliados o silenciados. Otra historia que refuerza la idea de que María Félix nunca se dejó doblegar es la de su enfrentamiento con un empresario cinematográfico. Este hombre, dueño de una de las productoras más importantes, intentó chantajearla para que aceptara un contrato bajo condiciones que ella no quería. Se dice que, en un arrebato de arrogancia, el empresario le advirtió que si no firmaba, se encargaría de que nadie en México la volviera a contratar. María lo miró con esa expresión que muchos hombres temieron y, sin perder la compostura, le dijo una frase que quedó para la historia: si me quieres ver de rodillas, será porque te estoy escupiendo en la cara. Y cumplió su palabra. Nunca se dejó doblar por nadie. A diferencia de otras figuras del cine de oro que cayeron en desgracia por negarse a obedecer, María Félix supo moverse con inteligencia. No se alineó con la mafia, pero tampoco se enfrentó a ella abiertamente. Sabía con quién tratar y con quién no. Su fuerza y su carácter la convirtieron en una mujer intocable, alguien que, aunque muchos quisieron controlar, siempre se mantuvo un paso adelante. Y hasta el día de su muerte, siguió siendo la misma María de siempre, la que no se deja, la que no se arrodilla, la que impone y la que se va cuando quiere, no cuando se lo piden. Arturo de Córdoba tenía todo para ser una de las figuras más grandes del cine de oro mexicano: talento, presencia y una voz inconfundible, que lo convirtió en el galán perfecto de películas dramáticas y thrillers psicológicos. Pero su carrera, marcada por el éxito, también estuvo llena de sombras. A diferencia de otros actores que encarnaban al típico héroe masculino, Arturo se especializó en papeles oscuros, atormentados, llenos de matices, algo que en la época no siempre era bien visto. En cintas como él, 1953 de Luis Buñuel, interpretó a un hombre obsesivo y paranoico, y en Dios se lo pague, 1948, a un mendigo con un pasado turbio. Aunque el público lo amaba, su imagen empezó a incomodar a ciertos sectores conservadores y a la propia industria. A finales de los 50, su carrera sufrió un golpe. Algunas de sus películas fueron mal recibidas por la censura, debido a sus temáticas provocadoras y su postura crítica sobre la sociedad mexicana de la época. En un país donde la moral católica dominaba el cine y los medios, sus personajes demasiado complejos y turbios no encajaban del todo. Se dice que en una ocasión,
Cuando intentaba obtener un papel en una producción importante, alguien en la industria intervino para que no lo contrataran. Se hablaba de que algunos ejecutivos de cine lo consideraban un peligro para la imagen del cine nacional, mientras que otros apuntaban a que su vida personal tampoco ayudaba. Uno de los rumores más persistentes en torno a Arturo de Córdoba es que su relación con la actriz Marga López fue un factor que lo alejó del cine. Aunque él ya estaba casado, su romance con Marga se hizo público y escandalizó a la sociedad de la época. La iglesia y sectores conservadores presionaron a la industria, y aunque Marga López continuó su carrera con éxito, Arturo comenzó a ser marginado de los proyectos más importantes. Con el paso del tiempo, los papeles dejaron de llegar. La censura, los bloqueos y su imagen de hombre inmoral lo fueron empujando fuera de los reflectores. A finales de los años 60, prácticamente había desaparecido del cine. Pasó sus últimos años apartado del medio, con problemas de salud y sin el reconocimiento que merecía. Murió en 1973, dejando tras de sí una de las carreras más impactantes y trágicas del cine de oro mexicano. Fue víctima de su propio éxito, de sus escándalos o de una industria que no lo perdonó. En el cine de oro mexicano, ser una mujer hermosa y talentosa era un arma de doble filo. Lilia Prado lo sabía bien. Su sensualidad la convirtió en un ícono de la época, pero también en el deseo de políticos, empresarios y personajes poderosos que querían convertirla en algo más que una estrella de cine. Desde su debut, Lilia Prado destacó por su figura escultural y su personalidad magnética. No solo era una cara bonita, sino una actriz con carisma y presencia en la pantalla. Participó en películas dirigidas por los más grandes, incluyendo a Luis Buñuel en Su vida al cielo, 1952. Pero su belleza la puso en la mira de hombres peligrosos. Se dice que, en varias ocasiones, altos mandos del gobierno y empresarios intentaron convertirla en su protegida. Algunos le ofrecieron contratos exclusivos, autos de lujo, viajes y joyas, con la condición de que se convirtiera en su amante, pero Lilia no estaba dispuesta a venderse. Una de las historias más aterradoras ocurrió a finales de los 50. Según fuentes cercanas, intentaron secuestrarla en plena calle cuando salía de un evento. Un auto negro sin placas la interceptó, pero logró escapar gracias a que un grupo de fans la reconoció y corrió hacia ella. Después de ese episodio, empezó a recibir llamadas amenazantes y advertencias de que era mejor no rechazar ciertas propuestas. Lilia Prado entendió que la única forma de sobrevivir en la industria sin caer en las redes del poder era ser extremadamente cuidadosa. Se negó a asistir a eventos privados organizados por políticos y evitó cualquier relación que pudiera comprometerla. Aunque logró mantenerse alejada de los escándalos más peligrosos, su carrera fue afectada. A finales de los años 60, los papeles importantes dejaron de llegar. Ya no era la actriz más solicitada y poco a poco fue desapareciendo del cine. Pasó sus últimos años retirada, viviendo con la tranquilidad que nunca tuvo en su época de mayor éxito. Sabía que decir no en el mundo del espectáculo podía costar carreras y en algunos casos hasta la vida. El cine de oro dejó estrellas inolvidables, pero también historias turbias de poder, corrupción y peligro. Muchos de sus protagonistas pagaron un precio muy alto por su fama, enfrentándose a la mafia del espectáculo, políticos corruptos y empresarios que movían los hilos en las sombras. ¿Cuántas de estas tragedias fueron accidentes y cuántas fueron arregladas para silenciar a quienes sabían demasiado? Nos vemos en el próximo video con más historias ocultas del cine mexicano.